¿Qué tal? Nuevamente es viernes. Soy el hermano Luis y esta semana el tema que estamos hablando es la ira. Primeramente hay que diferenciar que hay dos distintas iras que maneja la Biblia. Una de ellas es la ira de Dios y la otra la ira humana. Primeramente, la ira de Dios. En varios pasajes del Antiguo Testamento, la ira de Dios se presenta como una respuesta justa al pecado y a la injusticia. La ira divina no es impulsiva, sino que está en consonancia con su justicia y santidad. Sin embargo, la ira humana, la Biblia reconoce que los seres humanos también sienten ira, pero advierte que puede ser peligrosa si no se controla adecuadamente. En Santiago 1, 19, 20 se nos insta a ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira como parte de la naturaleza humana. En Efesios 4, 26 y 27, Pablo escribe: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto indica que sentir ira no es un pecado en sí mismo, pero debemos manejarla de manera que no conduzca al pecado, como el rencor, la violencia o la venganza. Unos ejemplos bíblicos de ira manejada correctamente e incorrectamente. Por ejemplo, cuando Moisés actuó, a veces actuaba en su justa ira. Sin embargo, en Números 20, cuando sucede que golpea la roca, aquí dejó que su enojo lo llevara a desobedecer. Sin embargo, otro ejemplo, pero en donde sí es correcta la ira, vemos como en el Nuevo Testamento Jesús muestra ira al limpiar el templo de los cambistas. Mateo 21, 12 y 13. Pero su reacción es una defensa del respeto y la santidad de la casa de Dios, no es un arrebato personal. ¿Qué consecuencias trae la ira desordenada? La Biblia nos advierte que hay consecuencias negativas de una ira sin control. En Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse tiene gran prudencia, pero el que se enoja fácilmente demuestra necedad. También en Proverbios 29:11 nos dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Entonces, para poder manejar nuestra ira, lo que nos aconseja la Biblia es oración y entrega a Dios. También nos habla acerca del perdón. En Colosenses 3:13 se nos insta a perdonar como Cristo nos perdonó. La falta del perdón puede causar ira y resentimiento. Y también nos habla acerca del autocontrol, que es parte del fruto del Espíritu. Y finalmente, podemos ver cómo la Biblia reconoce la ira como una emoción humana natural, pero advierte que debe manejarse con cuidado, de acuerdo a la voluntad y al carácter de Dios. La ira justa tiene lugar cuando se alinea con esa justicia, pero la ira impulsiva y vengativa debe ser evitada y transformada a través del perdón, el autocontrol y la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que sí, efectivamente, podemos airarnos, pero siempre y cuando sea en la justicia y santidad de Dios, por lo que no nos va a llevar a actos fuera de nuestro propio dominio, fuera de nuestro propio control. Sería todo de mi parte. Veamos qué nos espera la próxima semana. Dale un corazoncito, like, comparte, comenta y nos seguimos viendo. Bendiciones. The True Believers, suscribete, corazoncito, comparte, comenta. The True Believers.